Hola, hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. La verdad que nos da alegría una vez más que nos acompañes en un nuevo estudio. Gracias a Dios pues estamos entrando a una nueva lección, una nueva temática que vamos a estar abordando y pues damos gracias a Dios porque tú que me estás viendo allí en tu celular o en tu televisión o no sé, en tu computadora y también, pues no sé, igual desde qué parte de México o incluso a lo mejor, ¿por qué no?, del mundo nos estás viendo, pero quiero agradecerte y agradecer también a Dios por darnos la oportunidad de compartir entonces el comentario de la lección de cada semana. Y mira, estamos iniciando el segundo trimestre, como te decía hace unos momentos, y estamos en la lección de este trimestre. Se va a estar abordando en la temática acerca del conflicto entre el bien y el mal, y justamente el título de la lección para este trimestre es El Gran Conflicto. Y mira, la verdad me gustaría animarte, pues si tú eres miembro de la Iglesia Adventista, sabes que lo que es en este caso el comentario de la lección pues está basado justamente en el folleto de Escuela Sabática, y pues animarte a que estos comentarios sean solamente pues una ayuda para ampliar un poco más el conocimiento con respecto a lo que tiene que ver con la temática que aborde la lección, y sin embargo no sustituye el estudio diario de nuestra lección. Así que me gustaría pues también invitarte a eso, a que si tienes la oportunidad de tener tu lección de escuela sabática, pues que la tomes en primer lugar y que de esta manera pues realmente puedas estar alimentándote y nutriéndote espiritualmente. Y mira, si de igual manera por alguna razón tú ni siquiera sabes qué es eso de la escuela sabática, pero te interesa la temática que vamos a estar abordando, pues de igual forma animarte a que te quedes, a que puedas disfrutar también del comentario que se va a tratar a continuación. Y mira, sin tanto preámbulo, sin más que agregar, me gustaría mencionarte el título para la primera lección de este trimestre para el 6 de abril del año 2024, y el título de la lección es La guerra detrás de todas las guerras. Es un título, la verdad, bastante profundo, no solamente por el hecho de lo que menciona, ¿no?, de esa guerra que hay, sino que al final de cuentas creo que vivimos constantemente como seres humanos en medio de una guerra, y tal vez tú te quedes pensando y digas, bueno, pero yo no me siento tan en guerra como lo menciona el título de la lección. Sin embargo, conforme lo vayamos analizando, desmenuzando, vamos a comprender un poco más por qué realmente como seres humanos, independientemente si eres o no eres cristiano, por qué independientemente de eso, cada uno de nosotros nos encontramos sumergidos en medio de esta lucha. Y el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, y dice allí el versículo: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Este es el versículo para memorizar de esta semana, y es de aquí de donde nosotros partimos para plantear algunas preguntas importantes. Preguntas que al final de cuentas todo ser humano en algún momento de su vida se ha hecho. ¿Por qué si existe Dios, existe el mal? ¿Por qué si la Biblia dice que Dios creó este mundo perfecto, cómo es que el pecado entró en el corazón de Satanás? Preguntas que son relevantes, preguntas que son importantes para nuestra vida espiritual, que son importantes para incluso la comprensión correcta, adecuada de Dios. Otra pregunta fundamental sería, ¿qué está haciendo Dios para resolver el problema del pecado? Preguntas que al final de cuentas muchas veces nos dejan analizando, nos dejan con inquietudes en nuestro corazón,
pero que en la lección de esta semana pues el autor y a través de la palabra de Dios se ha tratado, se ha buscado la manera de dar respuesta a estas y a otras interrogantes más. Y para ello, mira, la lección de esta semana la hemos dividido en 4 partes fundamentales. La primera parte de la lección es, en este caso, el origen. ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿Cuál es el origen de esta guerra? Y mira, para ello vamos a analizar algunos textos que son importantes, como lo es el caso de Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 15 y de igual manera Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14. Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahora este versículo de Ezequiel capítulo 28 también tiene mucha relación, como te decía hace unos momentos, con lo que menciona en este caso Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira, los versículos que acabamos de leer a continuación son una descripción básicamente del pensamiento, de la idea, de las intenciones que en este caso Satanás tenía, que fueron albergando en su corazón. Y mira, creo que es importante partir de este punto. ¿Por qué? Porque yo te decía al principio, hay interrogantes que cuando nos referimos al tema del mal y el origen del mal sobre este mundo, el origen de la guerra entre el bien y el mal sobre la humanidad, surgen preguntas como, bueno, si Dios creó este mundo y era tan perfecto como la Biblia lo dice que era, ¿cómo es que el mal fue algo que surgió? Incluso hay pensadores, hay personas que me ha tocado conocer y escuchar que creen que Dios mismo es el originador del mal. De igual manera, hay personas que pueden llegar a pensar que en este caso Dios creó a Satanás, o bueno, en su momento a Lucifer, con el único propósito de introducir el mal sobre este mundo. Pero todo eso no es nada más que una desviación, no es nada más que una manera de desvirtuar, en este caso, el carácter de Dios, porque es todo lo contrario. Mira, cuando Dios creó este mundo, hay que decirlo, lo creó perfecto, lo creó como un mundo ideal, como un lugar en donde Dios quería que el ser humano viviera por la eternidad junto con el resto de la creación. Sin embargo, al igual que como Dios nos creó a su imagen y semejanza, al igual que Dios nos creó con, en este caso, cualidades específicas del ser humano, también Dios le dio, al igual que al ser humano, al resto de las criaturas, y es justamente lo que nos distingue básicamente entre comportarnos, vamos a decirlo así, como animales y ser seres realmente razonables. ¿A qué me refiero con eso? Estoy hablando nada más ni nada menos que de la libertad de elegir. Eso es lo que nos diferencia entre comportarnos como animales y comportarnos como verdaderas personas. La capacidad de racionalizar, la capacidad de analizar las cosas y de tomar entonces decisiones es lo que nos permite realmente
ser verdaderamente seres humanos y no simplemente máquinas. Y eso creo que es importante comprenderlo, porque nos lleva entonces al punto de que no es que Dios haya creado el mal. Dios no creó a Lucifer con el propósito de que él apartara a Adán y a Eva y que los hiciera caer. No, Dios creó a Lucifer con el mismo propósito que creó al resto de su creación, para rendirle honra y gloria a Dios. Sin embargo, al igual que al resto de la creación, Dios le dio a Lucifer la oportunidad de elegir. Tristemente, Satanás fue albergando sentimientos en su corazón que lo estaban llevando en otra dirección. Ahora, tal vez surge entonces la pregunta, pero ¿cómo es posible que esos sentimientos nacieran dentro del corazón de Lucifer? Mira, te voy a ser sincero. Para esa pregunta, al menos en lo personal, yo no tengo una respuesta precisa. Como son, creo que, de los misterios que este mundo encierra. Creo que al final de cuentas hay cosas que Dios se reserva para sí mismo y las cosas reveladas son para nosotros. Sin embargo, tal vez en algún momento podemos llegar a comprenderlo. Pero si hay algo que realmente podemos nosotros tener la seguridad, es que Dios no es el originador del mal. Dios le dio a cada ser humano la oportunidad de elegir. Tristemente, Lucifer tomó sus decisiones equivocadas que lo terminaron llevando en otra dirección. Al igual que Adán y a Eva, tomaron decisiones que los llevaron a, en este caso, alejarse o no creer a la palabra de Dios. Y mira, el asunto no termina allí. No termina allí porque ahora ya vimos cómo en este caso en el corazón de Satanás se fue llenando, se fue dando cabida a que esos sentimientos, a que esos pensamientos de que la ley de Dios era imposible de guardar, de que en este caso Dios era un ser injusto y que también otros merecían adoración. Cuando Satanás empieza a albergar todo eso en su corazón, todo eso lo busca transmitir. Y mira, la realidad es que el enemigo con el cual estamos luchando en esta guerra espiritual es un enemigo bastante preparado, es un enemigo muy astuto. Y la Biblia así lo identifica. Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer. Mira, hasta incluso el instrumento que Satanás utilizó no fue casualidad. Aunque la Biblia no lo dice en este caso textualmente, pero Elena de White, esta escritora, ella menciona que la serpiente era un animal hermoso, era un animal que incluso tenía alas, era un animal que realmente deslumbraba con su belleza. El hecho de que Satanás eligiera a este animal para presentarse delante de Eva y mostrarle de lo que ella podía llegar a ser capaz no fue una simple casualidad. Dice la Biblia que era el animal más astuto que había. Y mira, creo que el enemigo que tenemos frente a nosotros es un enemigo que ha sido capaz de muchas cosas. Y justamente el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 nos muestra justamente la capacidad tan grande que tenía en este caso Lucifer para persuadir incluso a los propios ángeles. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 4, dice el texto bíblico: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. La tercera parte de los ángeles fueron arrojados junto con Satanás. ¿Cuántos en cantidad? No te lo puedo decir tampoco porque la Biblia no lo especifica. Sin embargo, si hay algo que podemos decirte es que una buena parte de los ángeles creyeron en las palabras de Satanás. Imagínate a qué punto llegaba la persuasión de Satanás para, en este caso, disuadir a las personas, disuadir a los seres creados a que le obedecieran y a que confiaran en su voz. Y mira, creo que esto es impresionante porque entonces nos lleva a otro punto importante. Tarde o temprano todos los seres humanos, al igual que los ángeles, tenemos que tomar una decisión, ya sea si seguimos a Dios o lo rechazamos.
tarde o temprano todos en algún momento tenemos que tomar esta decisión. Y creo firmemente que si algo que la Biblia nos muestra, nos enseña, es que a lo largo de sus páginas encontramos multitud de ejemplos de cómo los seres humanos tuvieron que tomar decisiones, si debían seguir a Dios o en este caso debían seguir a Satanás. Y hoy en día, en la guerra en la que nosotros nos encontramos, también tenemos que tomar una decisión: o servimos a Dios o servimos a Satanás. No hay un punto medio. Creo que en este caso tenemos que tomar decisiones firmes en nuestra vida. Todo eso es la primera parte del estudio, el origen del mal. Ahora, la segunda parte de nuestro estudio nos habla acerca de las consecuencias de esta guerra. ¿Cuáles son las consecuencias de esta lucha que se está librando en nuestro mundo? Mira, antes de que este mundo cayera en pecado, la Biblia lo describe de una manera bastante maravillosa. La Biblia nos dice en este caso que cuando Dios creó este mundo, lo hizo todo bueno en gran manera. Sin embargo, cuando el pecado entró a este mundo, créeme, desvirtuó muchas cosas. Yo recuerdo muy bien que en la escuela de teología tenía un compañero que él en son de broma nos decía que el chayote era producto del pecado. Y él decía eso porque decía, bueno, las espinas salieron después de la entrada del pecado a este mundo. Es una broma que él hacía, pero creo que es un claro ejemplo de cómo la naturaleza, el clima, el sol, la luna y todo lo que rodeaba nuestro mundo cuando recién Dios lo había formado, cómo fue siendo transformado, cómo fue siendo cambiado a raíz de la entrada del pecado a este mundo. Y mira, vamos a analizar de primera mano cómo fue en este caso el impacto del pecado sobre este mundo. Y vamos a leer Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 3. Dice allí el texto bíblico: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahora, mira, si nosotros comparamos esto con lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23, mira lo que dice allí el texto bíblico. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice allí la palabra de nuestro Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra de las consecuencias, antes de mencionarlas ya más específicamente, es la que menciona en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice allí el texto bíblico: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado en este mundo? Mira, Satanás había algo que él decía. Su argumento cuando presentó delante de Eva es que nada iba a ocurrir, que no iban a haber consecuencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el enemigo nos ha hecho creer? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones pensando que las consecuencias no nos van a alcanzar, que no va a ocurrir nada, que será la primera y la última vez que lo hagamos, que nadie se va a enterar de lo que estamos haciendo? Muchas veces cometemos ese error, el mismo error que cometió Eva, de pensar que lo que Dios había dicho no era realidad, que no iba a haber consecuencias. Sin embargo, ¿cuáles fueron las consecuencias de la entrada del pecado a este mundo? Satanás le dijo a Eva: no vas a morir. Y claro, en el momento Eva no murió. Sin embargo, tarde o temprano la muerte llegó a su vida. Lo mismo sucede en el mundo alrededor. Cuando el pecado entró a este mundo, la tierra, Dios dijo: bueno, ahora vas a trabajar, pero vas a hacerlo con el sudor de tu frente, te vas a tener que esforzar el doble. La mujer va a dar a luz y va a tener que pasar por momentos difíciles. Y el momento más complejo para el ser humano será en este caso tal vez
quedar destituidos de la gloria de Dios y en este caso enfrentar las consecuencias que son la muerte. Y mira, creo que todo eso es bastante impresionante porque nos habla entonces que todo el sufrimiento, todo el dolor, el pecado, las desgracias, todo lo que vivimos en nuestro mundo es consecuencia de la entrada del pecado a esta tierra. No es que a Dios le guste vernos sufrir. Dios no se goza con ver sufrir a sus hijos. Al contrario, Él quiere que nosotros como seres humanos no suframos. Sin embargo, por la entrada del pecado a nuestro mundo, tristemente la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el pecado, la muerte forman parte del diario vivir del ser humano. Y todo eso es una pena, es una tristeza. Sin embargo, son las consecuencias del pecado en nuestro mundo. La tercera parte del estudio nos habla acerca de la solución a la guerra. Mira, yo te decía, es triste ver la situación sobre la cual nos encontramos hoy en día. Pero sería aún más triste saber que no hay un final al sufrimiento, no habrá un final a la muerte, al dolor, a las enfermedades. Eso sería lo peor que nos puede pasar como seres humanos. Y la realidad es que muchas personas se plantean justamente esa pregunta. ¿Será que la muerte es el final de todo en este mundo? Mira, la realidad es que no. En Dios la muerte incluso tiene solución. Y mira, para ello me gustaría leer lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice el texto bíblico: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia delante de Dios en él. Qué maravilloso, porque al final de cuentas el amor encuentra una manera de solucionar el problema. Hay un canto que a mí me fascina, me encanta, y el canto dice que fue en la cruz donde conocimos salvación. Así dice la letra de ese canto, fue en la cruz donde conocimos salvación. Mira, realmente es impresionante porque fue justamente allí donde aparentemente Satanás pensó que había ganado la guerra, pero realmente fue allí cuando se revirtió la situación del triunfo de Satanás sobre este mundo. Fue allí cuando Jesús entonces reclamó nuevamente este mundo como suyo. Y mira, Mark Finley, que es el autor de la lección de este trimestre, hace justamente una mención que es importantísima y que me gustaría leerla para que quede grabada en nuestra mente. Él dice lo siguiente: ¿te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espina, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice: te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Si tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo. Si por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires la cruz. Mira, realmente la cruz es la mayor muestra de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Si había un argumento que Satanás echaba en cara a Dios, es que Dios realmente no era amor. Pero cuando Jesús vino a morir por nosotros, se manifestó, se quedó más que comprobado, más que claro, que realmente el carácter de Dios es amor y que desea realmente lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, incluso la muerte, el dolor, el sufrimiento, todo lo malo que hay, lo negativo que hay en nuestro mundo, incluso en Cristo Jesús, encuentra solución. Y eso es maravilloso. Pero ¿qué hay de hoy en día? ¿Cómo es que hoy en día el ser humano puede continuar con esperanza cuando ves que en Ucrania se está el mundo cayendo a pedazos, cuando ves que la situación de violencia e inseguridad aumenta cada día más? ¿Cómo es posible que hoy en día puedas seguir manteniendo viva la esperanza? De eso es justamente de lo que nos habla la última parte de la lección. Hoy en día, ¿cómo podemos mantener viva la esperanza y saber que tenemos la victoria asegurada? Mira, vamos justamente a descubrirlo y lo vamos a hacer en este caso a través del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4,
versículo 15 y 16, y luego Hebreos capítulo 7, versículo 25. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice allí la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, 15 y 16 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora, si leemos el capítulo 7, el versículo 25, presta atención a lo que dice el texto bíblico. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira, el libro de Hebreos nos habla justamente acerca de la seguridad que el ser humano tiene para seguir colocando incluso hoy en día su confianza en las manos de Dios. Específicamente Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 nos habla acerca de que hablando humanamente no tenemos mérito, no hay manera de alcanzar la salvación. Sin embargo, podemos acercarnos a Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús podemos encontrar salvación para nuestra vida. Y qué maravilloso es justamente eso, es saber que en Cristo encontramos a alguien que nos comprende, que sabe lo que es la tentación, que sabe en este caso las luchas que enfrentamos como seres humanos y que nos ha dejado un ejemplo de que al igual que Él en el desierto, nosotros también podemos salir vencedores. Así que, querido amigo, realmente es importante y esto es apenas el principio de lo que va a ser la lección de este trimestre. La verdad es que queremos que este trimestre puedas disfrutarlo al igual que nosotros al grabar estos comentarios y de esa manera que entonces realmente puedas tú crecer espiritualmente. Así que en esta ocasión pues animarte a que nos aferremos a la mano de Dios, a que confiemos en las promesas de Dios y de esta manera cuando Cristo venga podamos salir firmes y vencedores. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Gracias Señor por este día, por permitirnos llevar a cabo nuestro repaso de la lección. Queremos de forma especial, Señor, pedirte que nos puedas ayudar, que nos sigas sosteniendo y que al igual que tú podamos salir vencedores en medio de la tentación, Señor. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.